vamos a hablar sobre el esófago. ¿Alguien leyó algo sobre esófago? ¿Qué será el esófago? ¿O qué creen que es el esófago? Opción A, parte del intestino. Opción B, una porción cilíndrica que sirve para comunicación entre la boca y el estómago. Opción C, es un órgano que no nos sirve y lo podemos extraer o extirpar. Opción D, todas las anteriores. Opción E, ninguna es correcta. Mentiras, ninguna es correcta. Sirve en realidad, el esófago no solamente es un órgano de transporte, sirve como un órgano propulsor de la comida y del alimento a partir desde la boca hacia el estómago. ¿Cuántas capas tendrá el esófago? ¿O cómo estará comprendida la musculatura o las capas del esófago? Después. Sí, exacto. ¿Qué le faltaría versus las otras partes del tubo digestivo? A ver, repitamos otra vez. Tiene una mucosa, una submucosa, tiene una muscular y un tejido areolar laxo llamado adventicio. ¿Qué nos faltará con el resto del tubo digestivo? Muy tarde, Richard, muy tarde. ¿Qué nos faltará con el resto del tejido digestivo? ¿Qué otra particularidad tiene el resto de los órganos del tubo digestivo? Correcto, tienen la serosa. ¿Y cuál será la diferencia entre ambos, entre una adventicia y una serosa? ¿Alguna idea que ustedes tengan? La serosa es una capa externa del tubo digestivo y al conferir, se podría decir que le confiere cierta resistencia al tubo digestivo. Es una membrana de más o menos 0.5 milímetros aproximadamente y es altamente resistente. Nos sirve para hacer o para cerrar brechas cuando hacemos una estomosis, sea cual sea, yeyuno meridional, yeyuno ileal o cualquier tipo de anastomosis que a ustedes se les pueda ocurrir, sirve para hacer un refuerzo. Y es tan resistente que no se quiebra un cerebro. Versus la adventicia del esófago, que al ser un tejido areolar laxo es complicado de suturar. La única porción del esófago que en teoría tiene algo de serosa es la porción intraabdominal. Y la porción intraabdominal del esófago, ¿cuánto medirá? ¿Alguna idea? ¿Alguna teoría en cirugía? Una porción de estómago y ahí conectado con su esófago. ¿Nunca jamás en la vida? 2 centímetros, exacto. Tiene 2 centímetros de porción intraabdominal. El esófago en su totalidad mide 25 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Se extiende desde la 6 hasta la T11. Tiene diferentes muescas que le confieren su curvatura y demás, pero relevancia quirúrgica anatómica no tiene. ¿Qué cirugías creen que se podría hacer en el esófago? ¿Qué creen que podría pasar en el esófago? Es un tubo cilíndrico que se conecta hacia el estómago y a su vez el estómago se conecta con el duodeno. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay un filo. Aquí hay un esfínter esofágico inferior. ¿Qué cirugías creen que se podría hacer en esa porción que es intracorácica? ¿Alguna idea? Sí, claro que sí. Definitivamente. ¿Y se podría hacer de forma endoscópica o necesariamente tendría que ser abierta o laparoscópica? Ahora, más allá, nos vamos un poco más allá. ¿Qué creen que se podría hacer en el esófago? Por así decirlo, tenemos una metaplasia intestinal que ustedes han acompañado hace un momentito. ¿Qué podríamos hacer? ¿Una qué? Hemiesofagectomía, ¿no es eso? Hemiesofagectomía sería que le saques este lado, o derecho o izquierdo. Esofagectomía segmentaria, ¿sí? Esofagectomía segmentaria. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Qué es lo que haríamos en este caso? Reservamos esta porción y hacemos un ascenso gástrico. Pero se puede, en ese tipo de cirugía se puede. ¿Qué otra cosa creen que se puede hacer?
En estos pacientes que, no sé, mujeres decepcionadas y despechadas que descubrieron que su novio les engaña y toman la trágica y triste decisión de tomar algún tipo de álcali para acabar con su, en teoría, triste y ruin vida. ¿Qué pasaría en eso? Genera una quemadura, ¿verdad? ¿O no? Al generar una quemadura, independientemente de la región en donde pueda llegar, vamos a imaginarnos que llegó hasta la muscular. El esófago ya perdió su capacidad constrictora. ¿Qué creen que podríamos hacer con este paciente? O vamos a imaginar que atravesó todo. Le dejó esa porción de esófago. ¿Qué creen que se podría hacer? De que hay que retirar esa porción, hay que retirarla, ¿verdad? O no podemos dejarle un caldo de cultivo bacteriano dentro de la cavidad torácica, ¿verdad? ¿Qué creen que podríamos hacer? Se le hace un término bastante raro, pero se le hace una esofagostomía. ¿Y qué dijimos que era una ostomía? La esterilización de una porción del tubo digestivo hacia la barrera abdominal, en este caso torácica, ¿verdad? Hacemos una esofagostomía. Este paciente, al hacerle una esofagostomía, imagínense ustedes, el esófago sobresale de una porción del tórax, ya sea anterior o como lateral. ¿Por dónde creen que se elimina? ¿Qué creen que podríamos hacer para que este paciente se elimine? Y tiene interrumpida la vía digestiva clásica. Alimentación parenteral. ¿Toda la vida? ¿Qué es la alimentación parenteral? Le ponemos alimentación, pues, ¿no? Eso es, ¿sí? En realidad no. La alimentación parenteral, en este caso la alimentación parenteral total, en teoría solamente cubre los requerimientos básicos del organismo, lo más básico. Y si tú quieres llevar una vida, al menos moderadamente normal, necesitas alimentarte por vía oral. Y si no se puede por vía oral, ¿por qué otra vía podríamos alimentar a este paciente? Hacemos una cirugía comúnmente conocida como... ¿Nunca han escuchado sobre ese tipo de cirugía? En algunos países se les dice botón gástrico. Miren, es una comunicación del estómago con el espacio exterior tras la colocación de un catéter o sonda y se puede realizar alimentación. ¿Será que se le puede dar la misma alimentación? ¿No? ¿Qué creen? ¿Será una alimentación especial? ¿Qué? Vamos a imaginarnos un poquito. ¿Qué es lo que hace la boca? Masticar y triturar. ¿Qué hace la saliva? No. Exactamente, y empieza la digestión. Posterior a eso, ¿qué hace el esófago, dijimos? Transporta en forma de propulsor hacia el estómago. ¿Y en el estómago qué pasará con la alimentación? ¿Qué hará? Todavía no. Dijimos que en realidad, donde se elimina la lipasa, amilasa y demás, que son lo que hacen la saponificación de lo que es las proteínas, es en la segunda porción del gluten. ¿De acuerdo? En el estómago, ¿qué hay? Ácido. Ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico discernirá entre grasas o proteína, destruye todo lo que está a su paso. Y tiene un mecanismo más el estómago. Hace el sinónimo de un sifón y comprime el alimento. Este proceso de digestión aunado con ¿qué se elimina en la segunda porción del gluten? ¿O qué se elimina o se secreta en la segunda porción del gluten? Bilis, ¿qué más? Jugo pancreático. ¿Para qué dijimos que sirve la bilis? Para la saponificación de las grasas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen las enzimas pancreáticas? ¿Qué hacen? Por eso funciona. Degradación proteica hasta que aminoácidos para que puedan ser
tubo digestivo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de alimentación tenemos a este paciente? Aquí tuvo todas las necesidades: proteicas, grasas, carbohidratos y demás. Lo que usualmente se hace en estos pacientes es que se les da el mismo tipo de alimentación que reciben ustedes, pero igual. Nos saltamos el paso de la masticación, de la degustación. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más han leído sobre el esófago? Desde hay muchas funciones el esófago como tal no tiene, ¿verdad? Es el transporte y la propulsión del alimento o del bolo alimenticio hacia el estómago. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que en su interior puede tener múltiples patologías, sí, definitivamente. Como todo lo que es el tubo digestivo puede presentar adenocarcinomas, ¿verdad? El origen de los adenocarcinomas en muchas ocasiones, lo que decía su compañero, los pólipos, ¿verdad? Y se puede extraer. ¿Qué otra cosa podría pasar? Dijimos, la metaplasia intestinal. ¿Por qué? ¿Por qué será la metaplasia intestinal? Por un reflujo sostenido ¿de qué? ¿De qué? Del ácido estomacal. Y ya está. ¿Y qué es lo que hace el tejido del esófago? Simplemente cambia, ¿verdad? Su histología. Y este cambio de histología nos puede, en teoría, presentar un terreno fértil para que cambie a ser una metaplasia. ¿Sí? Y nada más, y ya está, fin del comunicado. ¿Qué otra cosa podría pasar en el esófago? Dijimos las quemaduras por álcalis o por ácidos en los pacientes por lo regular, no distingue sexo, pero vamos a suponer que es una quemaduras por ácidos, por álcalis, por ingestión, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podría pasar? ¿Qué? Una acalasia. Muy bien, ¿qué será la acalasia? Está hipertónico, ¿verdad? Y si está hipertónico, ¿qué pasa? No pasan los alimentos. ¿Sí? Muy bien, ¿qué otra cosa podría pasar? Esa es una muy buena respuesta. ¿Qué más hay? ¿Leyeron lo que dice esófago de Cascanueces? El esófago que saca fuego, ¿qué es mucha tarea? Alteraciones motoras. ¿Alteraciones motoras de qué tipo? ¿Será alteraciones motoras que tengan que ver con la musculatura o más bien será con la inervación? Con la musculatura. ¿El músculo se dañó? ¿El hardware muscular no responde? En realidad es por la inervación. ¿Sí? Dice que esófago saca. ¿Qué más? ¿Qué más podría pasar? ¿Alguna otra idea? Se puede inflamar. Claro, como todo tejido, en esta parte si hay un reflujo ya se inflamó. Cualquier cosa que tenga que salir de tu zona de confort y de su función va a generar inflamación. Es un mecanismo de respuesta natural del organismo. Alteraciones congénitas, la atresia esofágica es súper rara, es uno casi en 100.000 habitantes, creo, pero podría ser, podría ser. ¿Qué otra cosa podría pasar? Perforación. ¿Ah? Perforación. Perforación. Sí, muy bien. ¿Perforación por qué? Por alimentos, ¿verdad? ¿O te refieres a una perforación por un trauma torácico penetrante? ¿Qué puede pasar? ¿Verdad? Puede venir Juanito Alemania pegando un tiro a Pepito y le hizo una perforación esofágica. ¿Y qué creen que deberíamos hacer si no tiene cerosa? Es complicada la cirugía de esófago, aunque no lo crean, es súper complicada la cirugía de esófago. No se resuelve de forma tan sencilla como se podría hacer en el tubo digestivo. En el tubo digestivo la cerosa te da la garantía de que tú puedes hacer hasta 2 o 3 cierres, pero en esófago no. Si tú tallaste en esófago y pusiste el punto y el punto, en términos coloquiales, rompió el tejido y se corrió el hilo, estás perdonado, porque no hay otra cosa más que puedas hacer. Es un tejido alveolar. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, básicamente eso es eso. ¿Sí? Esas son las patologías frecuentes del esófago. Ahora, el diagnóstico de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, eso sí es extenso. Pero vamos a ir conversando al menos de manera un poco superficial para que ustedes lo conozcan. ¿Sí? Según su temario, esófago no debería estar, pero es importante que lo conozcan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Algún chisme, comentario, cuchicheo sobre esófago? ¿Algo que se hayan enterado de esófago? ¿Nada? ¿No les gusta el chisme? Entonces dijimos que el esófago... ¿No?
Puedes permitir. Entonces dijimos que el esófago es una estructura cilíndrica de más o menos 25 centímetros que su origen es en la, ¿dónde es su origen? En la C6 y termina en la T11. ¿Estamos de acuerdo? Inicialmente se inserta, ¿dónde dijimos? ¿Dónde se inserta? O sea, no, ese ya. Cartílago, ¿cuál? Sí, dilo, ¿cuál? Eso, muy bien. Y de forma inferior, ¿dónde se conecta al estómago? ¿En qué porción? En el antro del estómago. Presenta un esfínter esofágico inferior que a su vez sirve como una válvula antirreflujo para el contenido gástrico. ¿Estamos de acuerdo? Su principal función ya dijimos que es el transporte del bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago y en ese interior forma una perfecta máquina de propulsión. ¿Sí? Esa es la razón por la cual ustedes pueden estar de cabeza y aún así pueden deglutir por esa característica que tiene la musculatura del esófago. ¿Sí? ¿Algunas han intentado hacer eso, ponerse de cabeza y deglutir? Sí. Se puede, ¿verdad? Muy bien, siguiente. Entonces, dijimos que la localización C6 de 11, dijimos que hay una porción intraabdominal, ¿verdad? En esta porción intraabdominal dijimos que tiene serosa o que no tiene serosa. Sí, tiene serosa. Eso es lo que nos da al menos cierta particularidad para hacer cirugías, por ejemplo, bariátricas. Esa serosa es la función. O para hacer, alguien dijo por ahí, las funduplicaturas tipo Nissen, tipo DOR, tipo Toupet. ¿Alguna vez escucharon sobre esas cirugías? Vamos a hablar un poquito más adelante, pero para que vayan imaginándose un poco, tiene que ver con la insuficiencia del esfínter esofágico inferior y tratar de recuperar esa funcionalidad que tiene. ¿Sí? Entonces, dijimos que tiene una porción cervical, torácica y abdominal. ¿Sí? La porción torácica es la que mide 20 centímetros, la cervical mide 5 centímetros y la abdominal mide 2 centímetros. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? En su trayecto, el esófago como tal se adapta a las distintas estructuras que están adyacentes. Esto le dan ciertas muestras que tiene el esófago. ¿Son importantes conocerlas? Desde el punto anatómico-quirúrgico, no hay razón. Pero como a todo médico le gusta complicarse, ahí siempre la toma. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Ninguna. Siguiente. Ahí hay una excelente imagen de realidad, o bueno, de inteligencia artificial, en la cual nos demuestra cuál es el recorrido del esófago hacia el estómago. Increíble. Siguiente. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora sobre las capas que tiene el esófago. Dijimos que tiene una mucosa, una submucosa, una muscular y una adventicia. Muy bien. ¿Qué podríamos profundizar sobre este tema en relación a esto? Que cada una de las distintas estructuras puede tener su propia patología, como lo habíamos comentado anteriormente. Los pólipos o los adenocarcinomas que tienen que ver con la mucosa pues son originarios. En cualquier parte del esófago pueden ser originarios. Y habíamos comentado anteriormente que lo que se debería de hacer en esos casos es la extirpación mediante la endoscopia. ¿Para qué tipo de patología ustedes se imaginan que pudiera pasar en una muscular? Motores, los trastornos motores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué trastornos motores dijimos que pasaba? El esófago en estenosis, en San Reporte, tiene que ver con qué? Con la pérdida de la. ¿Qué? No se pierde la inervación, pero se pierde la comunicación y el contacto. Si nos imagináramos un escenario un tanto más cotidiano, se podría decir, existe un cortocircuito en la placa neurohumoral del nervio con el músculo. ¿Sí? Entonces, al no tener un estímulo controlado y sostenido para que cumpla su función de propulsión del alimento, lo que hace es se contrae a gusto y paciencia. Eso hace que tome esta forma. Toma más o menos sentido cuando ustedes abren el grifo
pone la manguera y empieza a dispararse, genera lo mismo. Hay una pérdida total de la comunicación de forma muscular, lo que hace que se contraiga de forma involuntaria. ¿Dudas, preguntas en esta parte? ¿Ninguna? ¿Nada cero? Nada de nada. Me preocupa, muchachos. Siguiente. Total, esta no vendrá en el examen. Eso no va a entrar como examen. Porque no está dentro de su tema. Pero para conocimiento general siempre lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dijimos el esfínter esofágico inferior. ¿Qué dije? ¿Cuál es la función que anteriormente habíamos comentado? Que sirve de válvula anti-reflujo. Una vez que nosotros transportamos el bolo alimenticio, lo que hace es evitar que el ácido regrese hacia el esófago. Cuando esta esfínter esofágico inferior pierde su función, ¿qué es lo que pasaría? Si en términos normales, vamos a decir, el esfínter esofágico inferior se abre y se cierra tras el paso de los alimentos, cuando hay una incontinencia o una insuficiencia del esfínter esofágico inferior, ¿qué pasará? Se mantendrá abierto todo el tiempo. Y si se mantiene abierto todo el tiempo, no cumple la función de válvula y existe el famoso reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Ahora, lo que estamos comentando anteriormente, para diagnosticar el reflujo gastroesofágico, bastará con que el paciente venga y diga, pues, me arde después de comer. Lo que comúnmente dicen, ¿no? La pirosis o el reflujo, los pacientes siempre llegan a la consulta y dicen, me arde esta parte del estómago y siento como agrio que se me devuelve hacia la boca. Casi son términos generales que usan todos los pacientes, ¿verdad? Entonces, bastará con solo imaginarnos qué podría ser. No, ¿qué es lo que se hace? Una pH-metría de 24 horas, ¿estamos de acuerdo? Y también se hace una manometría esofágica, ¿sí? ¿Cuántos milímetros de mercurio tolerará el esfínter esofágico inferior para cumplir con su función? 35 milímetros de mercurio cerrar y evitar el sufrimiento, ¿sí? Cualquier alteración por encima o por debajo de esto nos condicionará una patología del esfínter esofágico inferior. Lo que comentaba su compañera hace un momento. Si no se mantiene abierto todo el tiempo y al contrario se mantiene cerrada todo el tiempo, ¿qué patología sería? Una acalasia. ¿Y cuál sería la complicación de una acalasia? Si yo como, pero no pasa el alimento, ¿qué es lo que pasa? Regurgitación, ¿qué más? Mal aliento, ¿qué más? ¿Qué más pasaría? Vómitos, el esófago se va a distender tanto que va a llegar a un punto en el cual se puede romper. ¿Y dónde estará el esófago? Dijimos, en el medias. Si el esófago se rompe, todo su contenido pasará a medias. Y si es contenido alimenticio, ¿qué causará en el mediastino? Una mediastinitis. ¿Sí? Es gravísima la mediastinitis. Gravísima. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta del esfínter esofágico inferior? ¿Qué es lo que se podría hacer cuando hay una pérdida completa de la función? Porque si tiene acalasia, tú le metes el endoscopio, balón dilatador, se dilata y volvió, ¿verdad? ¿Y cuál sería la cirugía definitiva? La miotomía de Heller. ¿Qué será una miotomía de Heller? ¿Qué haremos en la miotomía de Heller? Cortarla el esfínter, ¿verdad? ¿Hasta dónde cortaríamos un esfínter si está en los esfínteres? Hasta la mucosa. ¿Sí? Se corta hasta la mucosa. ¿Estamos de acuerdo? Y si es esfínter, ¿cuál será su tipo de musculatura? ¿Sí? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que hacemos nosotros es cortar esa parte. ¿Sí? La técnica y demás la aprenderá quien quiera ser cirujano en un futuro, pero si no, pues para que les martirizo con eso. Ahora, dijimos que progresivamente se podrían hacer dilataciones con válvula, ¿verdad? Y inicialmente estos pacientes tienen disfagia a sólidos y luego a líquidos. Por obvias razones, ¿verdad? ¿O no es muy obvio? ¿Ustedes qué
parezca sólidos, porque nos imaginamos que existen, qué sé yo, 2 centímetros de esfínter esofágico inferior que aún es funcional, ¿sí? El paciente va a comerse unas papas fritas con Burger King. Esta masa tomará volumen, ¿ustedes creen? O cada bocanada más o menos, ¿qué volumen para la boca? 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. O sea, depende de la boca que lo mastique. ¿Ustedes qué opinan? Tiene mucha lógica, ¿verdad? Pero tiene que ver estrictamente con eso, con la alimentación sólida que el paciente pueda consumir y con el volumen del mismo que evita el paso, y como el esófago dijimos que es una perfecta bomba propulsora, lo va a forzar su paso. Y eso genera dolor en los pacientes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Posterior a eso, cuando disminuye aún más de tamaño y pase a ser de 2 o 3 milímetros, ¿qué pasará? Va a tener disfagia a líquidos. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro eso? Sencillo, ¿verdad? Eso no es complicado. Ahora, cuando tenemos una incompetencia del esfínter esofágico inferior y nosotros queremos devolverle el tono, ¿qué haríamos? Lo que estábamos comentando. Una fonduplicatura tipo Nissen, tipo Toupet, de 270 grados, o tipo Dor. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es lo que se hace en esta situación? Tan sencillo como que vamos a explicar la de Toupet. Dijimos que aquí hay un epiplón que va en forma de, ¿qué dijimos? De delantal anterior, ¿verdad? Y aquí hay un, ¿qué dijimos? ¿Qué es eso? ¿Qué? Aumento mayor y aumento menor, ¿verdad? Lo único que hacemos nosotros es despegamos todo lo que es el aumento, despegamos todo lo que es el aumento mayor y el aumento menor y giramos sobre su eje. Imagínense que el estómago lo giramos. Imagínense un globo. ¿Qué es lo que pasaría si ustedes lo giran? ¿Qué pasa? Eso. Genera una zona de estrechamiento, ¿verdad? Una zona de estrechamiento superior como en la zona donde nosotros hayamos hecho el giro, ¿verdad? Lo mismo como si fuera un vólvulo, digamos. ¿Recuerdan? Un vólvulo es lo mismo. Es el giro de una porción del intestino sobre su propio eje. ¿Y qué es lo que genera? Un cierre, ¿verdad? De esa porción del intestino. Casi que emulamos lo mismo. Giramos al estómago sobre su propio eje y recuperamos la funcionalidad, no del esfínter esofágico, no se recupera la función del esfínter, pero sí generamos un estrechamiento superior. ¿Nos servirá generar este estrechamiento superior? Sí. ¿Por qué? Porque evitamos el reflujo. ¿Por qué tendríamos que evitar el reflujo? Porque dijimos que podría condicionar una metaplasia o un esófago de barrera y con el tiempo condicionamos un tipo de cáncer. ¿Sí? Y en este caso, si es que hablamos de glándulas como son las glándulas mucosas del esófago, ¿qué tipo de cáncer dijimos que es el más frecuente? Un adenocarcinoma. ¿Sí? Independientemente del estirpe que tenga, pero un adenocarcinoma. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Complicado el esófago en esa parte? ¿En el esfínter esofágico inferior? No, ¿verdad? Para nada. Pero es importante saber, y es pregunta de examen, ¿cuál es la cirugía para la acalasia? ¿Cuál dijimos? Miotomía de que puede ser laparoscópica o abierta. ¿Cuál es la cirugía para un esfínter esofágico inferior incompetente? Una fonduplicatura de 360 grados tipo Nissen o 270 grados tipo Toupet o Dor. Y ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Siguiente. Muy bien, la irrigación arterial. ¿De dónde proviene la irrigación arterial del esófago? Dentro de sus profundos conocimientos de anatomía que llevan un año entero en lo que es anatomía 1, anatomía 2 y demás. ¿De dónde creen? ¿Ah? ¿Qué capo? ¿Qué más? Pero ahí están, ¿no? Ahí están. A ver, con voz fuerte, ¿de dónde viene? ¿Qué? ¿No se ve? ¿En serio? ¿Cómo que no? Facilito para que se acuerden, sencilla la irrigación del esófago. Vamos a imaginarnos el esófago como el esófago.
Nos vamos a imaginar la porción cervical superior. ¿Sí? ¿Qué creen que podría irrigarlo en esa zona? Un órgano que tiene bastante vascularización. La tiroides. Entonces la porción superior será una rama de la arteria tiroidea. La porción media. ¿Qué atravesará por la porción media? Por el mediastino. Grandes vasos. ¿Cuál será? La aorta torácica. La más directa de la aorta torácica. Y en la porción inferior, que dijimos que era intraabdominal, ¿qué arteria creen que lo puede llegar? La arteria gástrica. O sea, ¿es de kinder o no es de kinder? ¿Se dan cuenta? ¿Debería de ser difícil memorizar esto? Lógicamente no. Lo único que se necesita hacer es espacializarlos. ¿Sí? Ahora, ¿y el drenaje venoso por dónde irá? Obvio, si se irriga por la arteria tiroidea, volverá hacia la vena tiroidea. Y si su irrigación de la porción media es de la aorta, ¿a dónde regresará? A la ¿a cuál? Ya. Y si la arteria gástrica irriga, ¿a dónde irá la porción inferior, su drenaje venoso? ¿A dónde? Tan fácil como eso. Ahora, los ganglios linfáticos que lo acompañan, ¿serán importantes? Son muy importantes, sumamente importantes. ¿Por qué? Para el diagnóstico de cualquier tipo de adenocarcinoma. No. ¿Y cómo lo acompañará o cómo acompañará al esófago los ganglios linfáticos? Hacen una suerte de maraña alrededor. ¿Y dónde desemboca? Al conducto torácico. Muy bien, excelente. ¿Qué más? La inervación. ¿Por qué estará dada la inervación del esófago? ¿Qué más? Inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática será dada por los plexos simpáticos, derecho y izquierdo. Y la inervación parasimpática estará dada por el décimo par, que es el par. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de eso? La inervación simpática generará el impulso de propulsión del esófago y la parasimpática que hará. Y nada más, fin de comunicado. ¿Dudas, preguntas al respecto? El nervio vago, sería interesante hablarlo aquí. El nervio vago tiene dos ramas, ¿verdad? Que van paralelas al esófago, ¿sí? Y de ellas nacen las pequeñas ramas colaterales que inervan el esófago. ¿Dónde es que termina? Todo el tubo digestivo está inervado por el vago. Pero ¿dónde principalmente? Hay un nervio que quiero que se acuerden que termina específicamente en el estómago, que cobra relevancia, porque me imagino que sus docentes de anatomía sí les dijeron. El nervio de Latarjet. El nervio de Latarjet, que termina en el borde inferior del estómago. Cobra relevancia quirúrgica cuando hablemos de estómago, ¿sí? Pero sería importante que ya lo vayan teniendo en la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? ¿Cero? ¿Siguiente? Entonces, dijimos que el esófago cumple la función del transporte del bolo alimenticio y que genera un estímulo de propulsión del bolo alimenticio hacia el estómago. En el mecanismo de la deglución, una vez que se deglute, ¿qué es lo que pasa con el esfínter esofágico inferior? Dijimos, se relaja, ¿no? Se relaja el esfínter esofágico inferior. ¿O no se debería de relajar? Obviamente que sí. Y dijimos que al generar una especie de válvula, una vez que atravesaba el alimento que pasaba, se debería de cerrar. Cualquier alteración en este ciclo generaba las distintas patologías que ya hemos comentado anteriormente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto de las peristaltismo o la peristalsis primaria y secundaria es lo que le da la patología. Bueno, cuando hay una alteración entre estas dos, genera esta patología. Dijimos que era, ¿sí? El esófago es sacacorte suelo. ¿Por qué
primaria es la que le da el impulso completo para que el bolo alimenticio pase hacia el estómago. La secundaria lo acompaña, ¿verdad? Cuando hay una alteración o aparece una terciaria o una cuarta, genera esta patología. ¿Sí? No es complicado de entenderlo. ¿Dos preguntas? Nada, cero. Algo me dice que tienen sueños, están cansados. ¿De dónde están llegando? ¿Del hospital? Tienen que ir. El hospital no está. Siguiente. Entonces el peristaltismo es el motor invisible del esófago. ¿Cierto o falso? Sí, en realidad todo el tubo digestivo, ¿no? El peristaltismo es lo que mueve todo lo que es el bolo alimenticio a lo largo y ancho del tubo digestivo. Muy bien, entonces dijimos que las funciones principales son el transporte eficiente y seguro del alimento hacia el estómago. El esfínter esofágico inferior cumple la función de prevención del reflujo. Y al momento de generar esta protección nos evita el daño de la mucosa esofágica. ¿Sí? Aquí al lado hay un recuadro de todas las posibles patologías que podría haber y dijimos la disfagia. ¿Disfagia en qué patología dijimos que está presente? En una acalasia principalmente. Pero en realidad cualquier patología la podría condicionar posiblemente. Si hay irritación previa, posiblemente. Pero principalmente en esta patología. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el reflujo o la enfermedad por reflujo gastroesofágico está condicionada a ¿qué dijimos? A la pérdida de la función del esfínter esofágico inferior. Que para su estudio dijimos que dependemos de dos cosas principales, que son la pH-simetría y la manometría esofágica. ¿Sí? ¿Cuántos milímetros de mercurio dijimos que soporta? 35 milímetros de mercurio. Muy bien. La esofagitis, ¿qué será la esofagitis? La inflamación del esófago secundario a ¿qué? Principalmente al reflujo, pero podría ser condicionado por cualquier otro estímulo externo, como que dijimos, como la ingestión de ácidos o alcoholes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, excelente. ¿Qué más? La hernia de hiato. ¿Qué será la hernia de hiato? Es verdad, yo sé que me está comentando sobre eso. ¿Qué será una hernia de hiato? ¿O qué será el hiato? Alguna porción del estómago pasa por el hiato. ¿Qué? ¿Qué? Alguna porción del estómago pasa por el hiato hasta la temperatura. ¿Eso es una hernia de hiato? Sería una complicación de la hernia de hiato, pero ¿cuál sería la definición de la hernia de hiato? ¿O qué sería? Vamos a imaginarnos un corte lateral sobre el paciente. ¿Y cuál es el principal músculo inspirador que está de forma superior? El diafragma. Entonces, el diafragma en la hernia de hiato no se cierra completamente alrededor del esófago. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué se llamará hiato? ¿Qué otras estructuras atravesarán? De forma continua. ¿Qué más? ¿Está muy bien? ¿Qué más? Se llama hernia de hiato porque de forma paraesofágica o lateral del esófago hay un cierre incómodo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que podría condicionar? ¿Qué creen que podría pasar? Un ascenso gástrico. Si el esófago está conectado al estómago, ¿qué órgano en teoría podría atravesar por ese orificio? El estómago. ¿Y qué patología condicionará? Hernia de hiato, ¿no? Pero se podrá, no sé, podrá pasar una hernia de hiato con estrangulación de estómago o con estrangulación de esófago. Raro, pero podría pasar, raro. ¿Qué es lo que mayormente condiciona? Es un reflujo, ¿sí? Lo que principalmente ocasiona o condiciona una hernia de hiato es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y qué se debe de hacer con esta hernia? Es el principio de todas las hernias, ¿verdad? Cerrarla. ¿Y cómo cerraríamos una hernia de hiato? ¿Cómo creen que podríamos llegar hasta esa porción? Porque está totalmente tapada, ¿no?
¿O no? Por eso es que siempre les digo que se acuerden de esta parte del momento menor. Una vez que nosotros abrimos el momento menor, ¿qué dijimos que está por detrás? La transferencia de los epilones, ¿verdad? Y se ingresa por ahí. La transferencia de los epilones. ¿Sí? Y la pueden ver de forma de la hernia de hierro. ¿Qué es lo que se hace? Se reduce la hernia, se hace en realidad un espacio un poquito más grande del tejido alveolar laxo que hay periesofágico y se cierran, que en teoría se llaman pilares, los que están laterales. Se cierran los pilares y se devuelve la funcionalidad. ¿Y creen que se deberían usar mañana? Pregunta seria. ¿Sí? ¿No? ¿No saben o responden? Tal vez. ¿Sí me acuerdo? No creo. ¿Cómo para qué materia? Pero sí, sí se debería usar. Se debería. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Y el cáncer de esófago, que dijimos que principalmente estaba condicionada por el... Bueno, esa es la principal patología, pero ¿quién es el que principalmente lo condiciona? El reflujo gastroesofágico, ¿con qué? Con un cambio del... ¿De qué? Metaplasia es el final, ¿no? El final. La metaplasia es un terreno fértil para un cáncer, ¿sí? O para una displasia. Pero antes de llegar a una metaplasia, ¿qué dijimos que pasa? Un cambio en la celularidad del mismo, que condiciona un esófago de preparación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? ¿Cero? ¿Expertos en esófago? ¿Qué campos? Siguiente. Muy bien, entonces podríamos concluir que el esófago es un órgano vital de la digestión. Sí, ¿verdad? Es un órgano vital, ¿verdad? Tiene una función primordial importantísima. Imagínense estos pacientes que tienen su esofagostomía. Estos pacientes ya nunca más van a poder llevar una vida normal. ¿Por qué? Porque el botón gástrico que tienen les va a limitar en muchas cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? También causa alteraciones, se podría decir, psiquiátricas, los pacientes que tienen su esofagostomía. ¿Ustedes creen que es lo mismo cuando ustedes tienen ganas o deseo de comer versus les pongo un botón gástrico y que todo el alimento atraviese por ahí? Tiene que ver cierta patología neurohumoral en ese sentido, en el proceso de digestión, en el proceso de comer. Y tiene tendencia alta a la depresión en sus pacientes. Depresión, ansiedad. ¿Dudas, preguntas? Ajá. ¿Qué se hace? Esa es una muy buena pregunta. Y ahora, primero, para entender las varices esofágicas, ¿condicionada qué patología está? Una cirrosis, exacto. ¿Y por qué una cirrosis condiciona unas varices esofágicas? Porque hay una hipertensión portal y la sangre siempre busca por donde retornar, ¿verdad? Entonces nos vamos a imaginar el esófago y hacia adentro su mucosa. Y nos vamos a imaginar que hay protuberancias venosas del plexo venoso esofágico que están ingurgitadas, ¿verdad? Y que en algún momento, por cualquier otra causa, sea lo que sea, imaginemos que sea comido, no sé, cualquier cosa puede comer cualquier cosa y lesionó la mucosa. Y una varice empezó a sangrar. ¿Qué es lo que podremos hacer? Uno, banding. ¿Qué es el banding? El banding no es moderno, esta tecnología ya es hace unos 15 años. Pero lo que se hace es por endoscopía. ¿Qué se llama esto que usan ustedes, muchachos? Unas ligas chiquititas, pequeñas. ¿Qué nombre recibe? ¿Qué? Ligas, sí, literal, solo se llaman ligas. No tiene otro nombre más exótico, no sé. ¿No? Bueno, unas ligas del cabello pequeñas son de forma similar. El endoscopio ingresa, identifica la zona de sangrado. La zona de sangrado es un sangrado, ¿será a chorro o será más bien como una cascada en nafta? Exacto, es un sangrado en nafta.
Se identifica la zona y lo que hace esta es, se pega, succiona y suelta la vaca. ¿Me entienden? Como cuando ustedes agarran una bombilla, los mexicanos creo que le dicen popote, ¿no? Bueno, vamos a decir de bombilla, y acercan esta bombilla a cualquier estructura que sea un poco blanda. Imaginemos una gelatina. La acercan, ¿qué es lo que pasa? Trata de ingresar, ¿verdad? Por la presión negativa que tiene. Lo mismo pasa. La vena, o en este caso, la mucosa perivenosa sangrante, se aproxima hacia esta bombilla y en su interior suelta la vena. ¿Y qué es lo que pasa? Si es algo fluido, la vena sangra. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podría hacerse? Antes se usaba mucho también argón, el gas argón. ¿Y qué es lo que hacía? Cauterizaba. ¿Ustedes alguna vez vieron una cirugía laparoscópica con su electrocauterio de forma interna? Similar a ese mecanismo se trataba de emular con el gas argón. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Sí? ¿Con qué podríamos hacer? ¿Qué tratamiento con nosotros? Antihipertensivos, ¿con cuál? Losartán no. Tiene que ser algo más endovenoso. Perlipresina se podía usar en estos pacientes. ¿Sí? Que en teoría lo que hacía era una vasoconstricción. ¿Sí? Pero si me preguntan si se usa de forma esporádica, usarán los terapistas. Lo que usualmente se hace es el band. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se podría hacer? ¿Será que yo puedo entrar con una cirugía laparoscópica a resecarle esa parte de la mucosa? No, tristemente no se puede. Se debería de, pero no se puede. ¿Sí? El banding es lo que usualmente está en auge y lo que más siempre se usa. ¿Alguna otra duda o pregunta? En realidad, o sea, solamente se reduce, pero también se debería colocar malla. Anteriormente no se colocaba. Incluso hay cirugías en las cuales se abre ese hiato. Claro que no mucho, unos 3 centímetros por ejemplo, en la conductivitis se debe de reducir el esófago. Si antes había una porción intraabdominal de 2 centímetros, tratamos de que sean unos 4 o 5 centímetros, o sea, se lo alarga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace para eso? Se abre un poco los pilares, comúnmente llamamos pilares, se los abre un poco. Y en estos pacientes, lo único que se hace es se cierran estos pilares. Se los cierra con Vicryl y se devuelve el tono y la estructura. ¿Me entiendes? En teoría le estaríamos haciendo una hernia, o le estaríamos abriendo el hiato. Sí, le estaríamos abriendo el hiato, pero no por eso siempre le ponemos mal, ¿verdad? Pero en una hernia de hiato como tal ya establecida, sí debería. ¿Y qué tipo de malla usaríamos? Opción A, reabsorbible. Opción B, no reabsorbible. Opción C, una marca o bueno, las mallas que tienen ácido hialurónico y que son, que dijimos, doble cara. Opción D, ninguna de las anteriores. Opción E, todas las anteriores. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Se podría usar la malla común de polipropileno sin problemas, se podría. Pero lo ideal sería poner una malla con ácido hialurónico que sea de doble cara. ¿Sí? Era recomendable poner, dijimos, las mallas reabsorbibles. Dijimos que no, ¿verdad? En realidad, en pacientes que son niños, o recién nacidos, pero nada más. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Ninguna? ¿Les cansó el esófago? Nos falta estómago. ¿Qué ves? 6, ¿sí? 6 y 6. 16. ¿Hasta qué hora tenemos clases? 6:40. Tenemos media hora, ¿no? 20 minutos. 20 minutos. ¿Están cansados? ¿No quieren saber de estómago? No. Bien, qué raro. Prometen que van a estudiar esto.
si estudiaran las clases serían mucho más rápidas. Porque si ustedes estudian, podríamos conversar ideas generales directamente. ¿Se dan cuenta? Yo les haría directamente tratamientos puntuales, qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace, y pasamos. Pero como no conocen el tema, es necesario que lo conozcan y quien se los enseña, pues puede ser yo. Pero tardamos un poco más para ver los ejemplos que deberían de ser generales, ¿verdad? En teoría solamente tenemos 2 clases para avanzar, estómago y duodeno. Así es que si hoy están cansados, la siguiente clase procuren no venir cansados, porque el tema sí va a ser largo. ¿Sí? ¿Hay trato o no hay trato? O avanzamos anatomía de estómago y la siguiente clase avanzamos fisiología para que no sea tan pesado. Sí. Hable. Sí. ¿Qué dice el público? Anatomía. ¿Anatomía? Levanten la mano. Aquí estamos en democracia. Muy bien, esta mayoría. Perfecto. Vamos a seguir las siguientes diapositivas, por favor. Solamente vamos a avanzar a anatomía del estómago. Y la siguiente clase lo vamos a dejar para la fisiología. ¿Sí? Muy bien, vamos a hablar sobre el estómago. Entonces, sigue. Dijimos que el estómago se conecta con el búho. Bien, muy bien. Siguiente. Siguiente. Muy bien, entonces el estómago es un reservorio de ¿qué? De la comida, del bolo alimenticio, ¿de qué más puede ser? En el libro dice que es una dilatación del tubo digestivo encargado de el almacenaje, después que 2 funciones dijimos de la digestión, una que es química como el receptor hídrico y otra que es mecánica. Eso dijimos, ¿verdad? Eso es lo que dice exactamente, que tiene esas 2 funciones. ¿Sí? ¿Dónde estará? En la región supramesocólica o inframesocólica. Supramesocólica. Por lo tanto, de forma anatómica y externa, ¿dónde lo podríamos focalizar? En el epigastrio. ¿Dónde será irradiado el dolor del estómago? Para ir adelantando un poquito la situación, ¿dónde dolerá el estómago? Hacia tórax posterior, de forma interescapular. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, que tienen pirosis y demás, les duele el epigastrio y tienen un dolor referido hacia la parte. ¿Sí? Bueno, esto para adelantarse un poquito, vamos a seguir más adelante. Siguiente. Entonces, la configuración externa e interna. La configuración interna, ¿cuántas capas musculares tiene el estómago? Como todo el tubo digestivo tiene 4. Que son, dijimos, una mucosa, una submucosa, una muscular y ahora sí, una C2. Y la configuración externa tendrá una porción vertical, horizontal, 2 bordes, un cardias y un píloro. ¿Y dónde está el píloro? Ahí, ¿no? Total, ahí en el estómago. En el estómago. Ahí tiene que estar en alguna parte. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Ahí, ¿no? Exacto. Entonces, ¿el píloro qué función cumplirá? Vaya adelantando un poco. Constricción, ¿verdad? Entonces funciona igual que el esfínter superior, ¿será? Es una válvula antirreflujo. Chan, 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 chan. Sí, correcto. Es una válvula antirreflujo. ¿Sí? Siguiente. Entonces, dentro de toda la que es la configuración externa, vamos a decir que hay un cardias que se une con el ¿qué? Hacia arriba, ¿con qué se une? El estómago. Con el esófago. Comúnmente llamada como cardias. ¿Sí? Tiene una curvatura menor, una curvatura mayor, tiene un fondo que está de forma superior. ¿Sí?
tiene un antro, si aquí está el píloro, ¿qué nombre recibirá? Antro pilórico. ¿Tan complicado? No, pero ¿qué más? Existe un conducto pilórico y se une a su vez hacia el duodeno. Esta vendría siendo la primera porción, esta vendría siendo la segunda porción. ¿Sí? ¿Y cuáles serán sus relaciones anatómicas del estómago? Imaginándonos desde ese punto de vista. Hacia la lateral izquierda, ¿qué dijimos? El vaso. Incluso dijimos que existe un ligamento, ¿verdad? Un ligamento espleno. Estamos hablando del estómago espleno gástrico, que se puede ver ahí. ¿Sí? Si tiene un ligamento espleno gástrico, tendrá un ligamento que viene por aquí. El gastrocnómico, ¿sí? Y hacia un lado, ¿con quién estará unido? Con el hígado. Entonces habrá un ligamento gastro hepático, ¿sí? Y las relaciones anatómicas hacia el posterior, ¿con quién más estará relacionado el estómago? Páncreas, ¿verdad? Dijimos que una vez que levantamos el estómago, ingresamos a la transcavidad de los epiplones, está el páncreas. ¿Y con quién estará en relación el páncreas? Hacia abajo. Con los riñones. Entonces, el estómago se relacionará con los riñones y con la glándula suprarrenal. ¿Qué dice el público? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Definitivamente que sí. Y hacia anterior, ¿con quién estará relacionado el estómago? Sí, hacia el lateral derecho, sí, con hígado, pero hacia adelante, hacia anterior. ¿Con qué estructura? Dijimos el colon transverso y la pared abdominal. ¿Sí? Entonces, esta estructura, casi le pinto la tele, esta estructura que dijimos, que se llamaba, y que estaba adosada hacia el colon transverso y que hacia abajo iba como en forma de delantal, el epiplón, bueno, mayor o menor, si es el más grande, es el mayor, ¿no? Y si hay un epiplón mayor, ¿habrá un epiplón menor? Aquí. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Fácil, ¿no? ¿O no? Está sencillo, ¿o no? ¿O les queda alguna duda? ¿No? Ahora, la irrigación. ¿Cómo estará determinada la irrigación? Arteria gástrica. ¿Qué más? La irrigación del estómago es una de las principales irrigaciones del organismo. Tiene una irrigación tan rica que una viene por el curvatura mayor, otra por la curvatura. ¿Sí? Ahora, ¿cuál será el origen de estas arterias? Esta ya dijimos en la anterior clase, bueno, hace 2 clases creo que dijimos. ¿Qué se llama esa arteria? ¿Qué? Fuerte, ¿quién sabe? Si irriga el estómago, ¿qué nombre recibirá? Gastro, ¿no? Y si discurre por el aumento, ¿qué nombre recibirá? Gastroepicroica o gastroomega. Tan complicado ese cosas. No digan cosas. Tan sencilla que es la anatomía. Muy bien, siguiente. Aquí están las capas que dijimos que tiene una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. ¿Sí? Siguiente. Las estructuras del estómago, que anteriormente habíamos hablado. Este es el encargado de eliminar el ácido. Pero llevan gastro, ¿no ustedes? Sí, ya, bueno, interesante esto. Siguiente. El peritoneo gástrico. El aumento menor, el ligamento ágil, los ligamentos que ya habíamos hablado. ¿Les queda alguna duda sobre los ligamentos del estómago? ¿Alguna pregunta sobre los ligamentos? ¿Y para qué servirán los ligamentos del estómago? Fijación, ¿verdad? Dijimos que toda estructura que tiene ligamentos y que es intraperitoneal sirven de fijación, soporte y sostén. Entonces podríamos argumentar que el estómago está soportado por el hígado, ¿sí? Bueno, el páncreas, el vaso y demás. ¿Ustedes creen? ¿O no? Pues sí, claro que sí. Esa es su función de los ligamentos. ¿Alguna duda o pregunta?
dijimos que tiene? 4. No tiene 4, pero no digan cosas. Dijimos 1, hacia el vaso sería gastro, esplénico. Hacia el colon dijimos gastro, gastrohepático. ¿Quién era ese? Si es hacia el colon va a ser gastrohepático. Hacia el colon dijimos que es gastro, colon, ¿verdad? Hacia el hígado gastro, ¿qué? Creo que no hablo bien español, es que no tengo. ¿Pero les queda alguna duda hasta ahí sobre los ligamentos que son los soportes de sostén? ¿Serán importantes e imprescindibles? Para el cirujano sí, son importantes e imprescindibles. ¿Por qué? Porque si nosotros no liberamos un ligamento y tratamos de traccionar el estómago, imagínense que yo traccione el estómago hacia anterior lateral derecho. ¿Qué órgano estará hacia lateral izquierdo? El vaso. Me llevo el vaso si yo lo tracciono sin liberar ese ligamento. ¿Sí? Específicamente para eso, para los cirujanos especiales. ¿Todas sus preguntas? ¿No? Siguiente. No son tan sufridos. Ya se quieren ir, ¿no? ¿Qué ves? Pues siempre a 6:30 tenemos 15 minutos de sufrimiento por delante. Bueno, 5 minutos más, ¿sí? Vamos a hablar solamente específicamente de la irrigación arterial, la venosa y eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente, creo que de aquí hemos hablado. Los ligamentos, aquí está el ligamento gastro. Y el ligamento gastro esplénico. Y a su vez, aquí arriba del vaso está su ligamento gastrofrénico. ¿Sí? Interesante, ¿no? Cómo se unen entre ellos. Siguiente. Las relaciones. Aquí están las relaciones que habíamos hablado anteriormente. ¿Les queda alguna duda sobre las relaciones? ¿No? ¿Ninguna? Entonces, ¿se relacionaba con qué dijimos? Hacia inferior con el colon transverso, hacia posterior con páncreas y los riñones y la glándula suprarrenal. ¿Qué más? Hacia superior derecho con el hígado, hacia anterior con la pared abdominal. ¿Todas preguntas? Ninguna. ¿Para qué nos sirve? Pues para localizar e identificarlo. Siguiente. Aquí está una imagen clara de su irrigación. Esta imagen está buena para su irrigación. Esta arteria dijimos que es la gastro omental. ¿Que nace de dónde? De la arteria esplénica. ¿Y hacia abajo de dónde se irriga? Esta. Que irriga el duodeno. ¿Qué nombre recibirá? ¿No? Sí, claro, es duodenal, pero ¿qué? Tiene dos. Ahí recibe la diferencia. Hay una superior y una inferior. Será la duodenal superior, que se une con la esplénica y forman la arteria gastro. Pero sí ya lo dijimos, omen, gastroepigloide, ¿sí? Que a su vez genera ramas rectas que irrigan el estómago, ¿sí? Aquí en la curvatura menor, aquí se puede evidenciar ¿qué tronco será este? El tronco, ¿qué tronco? Opción A, tronco de árbol. No manches. ¿Qué tronco va a ser? Tronco celíaco. ¿Cuáles serán las ramas del tronco celíaco? Si irriga el estómago y tiene 3, ¿qué se llamarán estas 3? Una, gástrica y si irriga el vaso, ¿qué arteria dará? Es esplénica, tan sencillo como eso, ¿no? Bien. ¿Y qué más? ¿Qué arteria más da? Que se ve que se va hacia lateral derecho. Es sencilla la vida, ¿verdad? Entonces, de la unión de la gástrica izquierda y de la
¿Qué práctica nos dará qué? Sí, dilo. Gastro. Tiene comunicado. Tan difícil es, pienso que no, ¿verdad? Y el drenaje venoso, ¿a dónde irá? Siguiente. Pues a lo mismo, ¿verdad? ¿A dónde más va a ir? Pero ¿a dónde desemboca? Opción A, vena cava. Opción B, vena porta. Opción C, vena duodenal. Opción D, vena esofágica. Opción E, ninguna de las anteriores. ¿Ah? A la vena porta. Excelente. ¿Cuál de las curvaturas? ¿La mayor o la menor irá hacia la porta? Las dos. Tiende al comunicado. Van las dos. ¿Y por qué venas irán? Las mismas. ¿Saben cuál es, o bueno, qué estructura es complicada del estómago? Son los ganglios linfáticos. Tiene 16 estaciones ganglionales el estómago. Es uno de los órganos más complicados, pero más estudiados en relación a los ganglios linfáticos. ¿Sí? Siguiente. Aquí las relaciones anatómicas. Pero vamos a hablar la siguiente clase sobre las estaciones ganglionales. ¿Les parece bien? Para que puedan memorizar al menos algo, puedan captar algo. Vayan a tomar un poquito.